Una madre descubre que el amigo imaginario de su hijo es el espíritu del antiguo dueño de su casa, revelando una verdad escalofriante sobre su inquilino invisible. Recuerdo esos días con una claridad perturbadora, como si un velo fino separara el recuerdo de la realidad. Mi hijo, Edward, era un niño encantador, de apenas 2 años, lleno de vida y curiosidad. Su mundo era vibrante, pero pronto una sombra comenzó a proyectarse sobre nuestra felicidad. Una sombra que yo no podía ver, pero él sí. Al principio lo atribuía a la imaginación infantil. Todos los niños tienen amigos imaginarios, ¿no? Pero la forma en que Edward interactuaba con Don era diferente. Sus ojos seguían un punto específico, sus conversaciones eran unidireccionales, pero extrañamente fluidas, como si realmente respondiera a alguien. Me sentía observada, aunque no había nada. 6 meses de esto, 6 meses de noches interrumpidas por sus gritos. Edward se despertaba llorando histéricamente, señalando la misma esquina, aterrorizado. «¡Don! ¡No!», sollozaba. Mi esposo y yo estábamos exhaustos, desesperados. No sabíamos cómo ayudar a nuestro hijo, cómo sacarlo de esa angustia invisible. Cada mañana, la misma rutina. Ojos inyectados en sangre, café frío y una punzada de culpa. ¿Estábamos fallando como padres? ¿Era solo una fase? Pero mi instinto me gritaba que algo andaba mal, algo más allá de la imaginación infantil. La casa, que una vez fue nuestro hogar feliz, comenzó a sentirse fría, extraña, ajena. Justo cuando sentíamos que no podíamos más, llegó un sobre. La notificación del abogado. El dueño de la casa había fallecido. Sus herederos querían vender la propiedad. Una mezcla extraña de alivio y pánico me invadió. Alivio porque significaba un cambio, o pánico por la perspectiva de una mudanza tan repentina. La mudanza fue una odisea. Cajas, polvo, el caos de empacar una vida entera en camiones. Recuerdo los músculos doloridos, la espalda cansada, pero cada caja que sellaba se sentía como un paso hacia la libertad, hacia una posible solución al tormento de Edward. Había una esperanza frágil, casi desesperada. La nueva casa se sentía diferente, más luminosa, más nuestra. Las primeras noches fueron tensas. Esperaba el grito, la voz de Edward llamando a Don, pero no llegó. La tranquilidad se instaló lentamente. Edward dormía plácidamente, y yo, por primera vez en meses, también. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de nuestros hombros. Los días se convirtieron en semanas. Edward volvió a ser el niño feliz y juguetón que recordaba, sin rastro de Don o de los terrores nocturnos. Comencé a creer que habíamos dejado atrás esa pesadilla. La nueva casa era un nuevo comienzo, una página en blanco. Respiré profundamente, saboreando cada momento de paz. Fue una mañana cualquiera. El sol brillaba, el café estaba perfecto. Abrí el periódico local buscando las noticias, tal vez alguna oferta en la tienda. Mi mirada se posó en una sección de obituarios o noticias de la comunidad. En memoria de Don. Mi corazón dio un vuelco. Era el nombre que Edward repetía sin cesar. Mis ojos se fijaron en las palabras, mis manos comenzaron a temblar. El artículo hablaba del estimado vecino, un pilar de la comunidad, el hombre que viviría para siempre en los corazones de quienes lo conocieron. Y luego, la dirección de nuestra antigua casa. No podía ser, era imposible, una coincidencia, solo eso. Leí y releí, cada palabra un golpe en el estómago. La comunidad lo extrañaría profundamente. Edward lo había extrañado también. 6 meses. Él había fallecido 6 meses antes de que nos notificaran la venta de la propiedad. Eso significaba que había muerto justo cuando Edward empezó a hablar con Don. El aire se me escapó de los pulmones. No era una coincidencia, no podía serlo. Don no era un amigo imaginario. Don era él, el antiguo dueño de la casa. ¿Estuvo con Edward todo ese tiempo, observándolo, o quizás intentando comunicarse? La sangre se me heló. Mi hijo había estado hablando con un fantasma.
¿Cuántas veces me había reído de Edward? ¿Cuántas veces le había dicho que Don no era real, que era solo su imaginación? Él estaba ahí, en su habitación, en nuestra casa, sufriendo, y yo, su madre, lo había descartado como un juego de niños. La culpa me consumía, una llama fría y ardiente en mi pecho. Pensé en las veces que entré en la habitación y sentí un frío inexplicable o un olor tenue a algo viejo, a humedad. Pequeños detalles que racionalicé, ignoré. Mis ojos se abrieron a una verdad que siempre estuvo ahí, pero que mi mente se negaba a procesar. La realidad era mucho más aterradora que cualquier amigo imaginario. ¿Qué quería Don? ¿Por qué Edward? ¿Buscaba ayuda? ¿Compañía? ¿O quizás era algo más siniestro, una posesión silenciosa de su espíritu en la mente de mi pequeño? No había respuestas, solo un abismo de preguntas aterradoras que me dejaban sin aliento. El miedo se aferró a mí, un miedo frío y visceral. Me preguntaba si Don se había ido de verdad, o si simplemente no podía seguir a Edward a la nueva casa, o si peor aún, nos había dejado en paz solo porque habíamos huido de su hogar. La idea de que Edward hubiera sido el centro de atención de una entidad fantasmal me revolvía el estómago. ¿Habíamos sido simples intrusos en su eterno descanso? Ahora, cada vez que Edward juega solo, lo observo más de cerca. Cada vez que sus ojos se fijan en un punto vacío, mi corazón se acelera. ¿Y si Don no se ha ido? ¿Y si solo está esperando el momento, una grieta, para regresar y clamar lo que siente que es suyo? La paz que tanto ansiaba se ha visto empañada por esta revelación. No hay día en que no piense en Don, en el anciano solitario que quizás solo buscaba un poco de compañía en sus últimos días o en su después. ¿Qué tan vulnerable fue mi hijo? Un niño inocente, abierto a un mundo que los adultos ni siquiera podemos percibir. Esta experiencia me ha cambiado. Me ha mostrado que hay velos entre mundos y a veces se abren. A veces en la oscuridad de la noche, juro que puedo sentirlo. Una presencia fría, un leve susurro en el oído. No sé si es mi mente jugándome una mala pasada o si la experiencia me abrió a algo que antes no podía ver ni sentir. Pero la verdad es que desde entonces nunca me he sentido completamente sola. El amigo imaginario de Edward no era un juego, era una conexión con el más allá, un eco de una vida pasada que se aferraba a lo que una vez fue suyo. Y aunque Edward ya no lo menciona, yo sé, con una certeza helada, que Don, el inquilino invisible, sigue estando de alguna forma, en algún lugar, siempre. Si quieres estar protegido, suscríbete y deja un me gusta.